Bien, bien. Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche. Vamos a pedir al Señor que pueda bendecir este tiempo para que podamos dedicarnos al estudio de este nuevo pasaje, de este nuevo texto de Apocalipsis que habla acerca de muchas cosas muy interesantes que tenemos que ver en esta noche. Así que oremos al Señor, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bendición, por tu cuidado para cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, queremos pedirte primeramente por todos aquellos que vienen en camino, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, Señor, que les ayudes a llegar pronto. Y también a nuestros hermanos que están en casa, Señor, ayúdales a poder abrir sus oídos, a poder recibir esta enseñanza, Señor, que quede guardada en su mente y su corazón, Señor, para que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros a través de este hermoso libro de Apocalipsis, Señor, que podamos en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la persecución, de las fuerzas del mal contra la iglesia y contra tus hijos, Señor, que nosotros podamos ser consolados, que podamos, Señor, encontrar ese consuelo en saber que tú gobiernas todas las cosas, Señor, y que al final tú reinarás, Señor, tú vencerás sobre el mal, y tu reino será establecido y nosotros reinaremos contigo por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a poner nuestra presentación para el día de hoy. Vamos a ver si miran ahí en casa. Sí, se ve, hermano. Entonces, estamos todo bien, ¿verdad? Tiene un error acá. Permítanme. No, problemas. Ok. Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver, hermanos, la pantalla ahí en casa? Sí, sí se Sí, ve. pastor. Ok. Gloria al Señor. Entonces estamos en la sexta sección, que son los juicios de las siete copas. Anteriormente ya vimos cinco copas. Ahora vamos a ver la copa número 6 y la copa número 7. Pero antes de pasar en materia, vamos a recordar algunos elementos importantes para poder interpretar este pasaje, y son reglas o son elementos que hemos venido recordando durante todo el estudio. En primer lugar, que cuando habla de que un ángel derramó una copa, recordamos que no es un derramamiento literal. El lenguaje que se está utilizando es un lenguaje figurativo. Las copas representan un juicio divino de Dios sobre la tierra. Se relacionan con la ejecución de la justicia del Señor desde el cielo, porque si ustedes recuerdan, la voz que está en el templo del cielo le dice al ángel, y esa voz es la voz de Dios, invitando a los ángeles a poder llevar a cabo este juicio desde el cielo aquí en la tierra. Entonces, representa cada copa esa ejecución de la justicia de Dios desde el cielo. Por muy terribles que sean estos juicios, por mucho daño y dolor que traigan a la humanidad, debemos recordar que al final es Dios el que está llevando a cabo este juicio con el propósito de dar a los malvados su merecido y con el propósito de santificar a su pueblo para reinar eternamente con él.
Vimos también que hay un paralelismo de las copas y las trompetas junto con las plagas de Egipto. Cada plaga en estos juicios confirma una comprensión figurativa que nos remonta a las plagas de Egipto. Es decir, la manera en cómo Juan mira cada uno de estos juicios llevándose a cabo, él lo relaciona con las plagas de Egipto. Y vemos que es similar tanto en las trompetas como en las copas. ¿Verdad? Y lo que eso nos dice a nosotros es que así como en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Faraón, cuando tenía cautivo a su pueblo, el Señor hizo grandes milagros y trajo plagas, y cada plaga era un juicio contra los pobladores de Egipto, pero que al final el propósito era liberar al pueblo de Dios para llevarlo a la tierra prometida. De la misma manera, cada uno de estos juicios es una demostración del poder sobrenatural de Dios sobre los elementos y sobre la idolatría de los moradores de la tierra para la bestia, para el sistema del anticristo, para el sistema del falso profeta, y están destinados a que por medio de estos juicios Dios pueda traer castigo a los malvados y liberación a su pueblo para que su pueblo pueda hacer el último gran éxodo espiritual, que es salir de este Egipto, salir de esta tierra para ir hacia el Canaán espiritual, que es la nueva Jerusalén, la morada celestial con Dios eternamente. Así que no se tratan de eventos físicos y cronológicos, sobre todo, ¿verdad? Porque las personas cuando leen la primera copa vino y la segunda y la tercera, piensan que son eventos que se están dando de manera cronológica, uno primero que otro en la historia del mundo. Sin embargo, Juan está narrando el orden en el que está viendo estas visiones, valga la redundancia, no significa que van a pasar en orden cronológico. Entonces no se trata de eventos físicos, sino que se trata de un juicio espiritual y moral. ¿Verdad? Cuando vemos que el ángel derrama la copa que contamina las aguas de los mares, no es una situación literal. Poníamos este ejemplo del derrame petrolero que hubo en el ahora Golfo de América, ¿verdad? Lógico, de la compañía BP, y cuando la gente miraba las tomas aéreas de este petróleo circulando ahí por el Golfo, decían que era un cumplimiento a el juicio de estas copas, ¿verdad? Y sin embargo no se trata de eso. Ya vimos qué representa cada una eh, de estos elementos, y principalmente cuando habla acerca de creo que fue la tercera o la segunda copa, que hablan acerca de la contaminación de las aguas, habla del juicio de Dios, un juicio económico sobre las fuentes de producción, sobre las fuentes de riqueza, de la misma manera como la plaga de Egipto, que convirtió el agua en sangre, trajo una hecatombe financiera para Egipto, porque ellos dependían mucho del agua, para el comercio, para la vida, para la producción, para todas las cosas. Entonces no se trata de eventos físicos, sino de un juicio espiritual. Recordamos estos cuadros que son una referencia entre las trompetas, las copas y las plagas de Egipto. Y ahora recordamos también el propósito de este mensaje para la iglesia. El propósito de este mensaje de los juicios no es meternos miedo, uy, esto se va a poner feo y estas son las cosas que van a venir y qué es lo que tiene que pasar, ¿verdad? El propósito de este mensaje para nosotros como creyentes es mostrarnos que Dios es santo y justo, y por eso Él está llevando a cabo estos juicios para refinar a sus santos, para refinar la fe de sus santos, para prepararlos para vivir con Él eternamente y para traer su justicia perfecta sobre aquellos malvados que adoran a la bestia, que adoran al anticristo, que hacen iniquidad, que persiguen a la iglesia, y mostrar así su justicia perfecta. Y capítulos atrás decían, ¿hasta cuándo, Señor santo y poderoso, vas a vengar la sangre de nuestros hermanos? Ahora, dice, todos estos juicios, Él va a vindicar a su pueblo y Él va a librar a la iglesia de todos sus perseguidores para llevarla a vivir eternamente con Él. Entonces, este mensaje también nos ayuda a recordar que el juicio de Dios es inminente.
El juicio viene, Dios va a llevar su juicio y no hay nada que lo pueda detener. No hay nadie que pueda interceder y decirle, Señor, ahorita no. El Señor va a llevar este juicio. Entonces, su victoria va a ser total sobre sus enemigos. Si esto es así, si eso es verdad, ¿a dónde estamos nosotros en relación con este juicio? ¿Estamos del lado de sus santos, de su pueblo, o estamos del lado de los malvados, de los impíos que van a recibir todos estos castigos? ¿Estás confiando en Cristo o estás confiando en tus propias fuerzas para salvarte? Ese es el propósito de este mensaje para la iglesia, y en estas cosas deberíamos de pensar cuando leemos acerca de esto. Ahora, leamos la porción correspondiente para el día de hoy. Si alguien me puede ayudar, por favor, a leer Apocalipsis 16, versos del 16 al 21. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviesen preparados para el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Entonces hay muchos temas muy importantes en este pasaje. Ahora vemos por primera vez el triunvirato maligno de el dragón, la bestia y el falso profeta. Los vemos que están ya en pleno apogeo, empoderados, ¿verdad? Y llevando a cabo su plan para gobernar el mundo, para perseguir a la iglesia y para hacer guerra contra todo lo que se llama Dios. Nos dice que de sus bocas salen 3 espíritus inmundos que hacen señales y que convocan a los reyes de la tierra y los reúnen para la batalla, para el gran día del Dios Todopoderoso, dice. Y entonces el Señor hace una advertencia a la iglesia y finalmente nos habla acerca de esa gran batalla del Armagedón. Así que hay muchos temas muy importantes en esta sexta copa. Primero, vamos a ver que el verso 12 es una declaración resumida de lo que es la sexta copa, que muestra que el juicio se inicia desde el cielo por medio de la actividad angelical. De nuevo, Dios dándole las órdenes a los ángeles para que los ángeles lleven a cabo o ejecuten este juicio. Los ángeles no son autónomos, están a disposición de Dios. Si Dios no da la orden, estos ángeles no hacen nada, ¿verdad? Entonces, están al servicio de Dios y están para llevar a cabo este juicio que es ordenado por Dios. Luego, los versos del 13 al 16 detallan los pormenores de la copa, explicando los agentes terrestres secundarios que ejecutan el ay, es decir, el sufrimiento, el tormento que hay en esto, y afirmando luego el propósito del ay, por qué razón están haciendo lo que están haciendo. Entonces, vemos, este va a ser el bosquejo de lo que vamos a estar cubriendo en esta lección. Primeramente, vemos el secado del río Éufrates, ¿verdad? Como eso es un evento que se menciona ahí, y de nuevo, un juicio simbólico. Recordemos, nada de lo que se narra acá es simbólico, y al pensar de esta manera, ponemos en controversia, deparatamos mucha de la mala enseñanza que nosotros hemos recibido producto de la ciencia ficción hollywoodense. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero el primer evento que se menciona en el verso 12 es el secado del río Éufrates. El segundo punto, que cubre los versos del 13 al 14 en la primera parte, son los espíritus engañosos en forma de ranas demoníacas. Y vamos a ver por qué eso es muy importante.
En tercer lugar, se hace como una pausa a todo lo que está pasando en el juicio y el Señor hace una exhortación a la iglesia. Y finalmente, en el verso 16 retoma la idea que se empezó a decir en el 14a y se dio un vislumbre en el 14b y se termina en el verso 16. Entonces, la segunda parte del verso 14 está relacionada con el verso 16 y entre eso y el verso 16 está la pausa donde el Señor hace la exhortación a la iglesia. Entonces, con ese bosquejo en mente, desarrollemos el primer tema, que es el secado del río Éufrates. Verso 12. Hermanos, si me pueden ayudar. Sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Las creyentes se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes. Amén. Entonces, vemos que el ángel derrama esta copa y lo que sucede es que el gran río Éufrates es secado. Y de esta manera, al secarse, pasan los reyes del oriente, ¿verdad? Allá en los 90 se especuló mucho acerca de esto, estaban llevándose a cabo muchos proyectos muy importantes, como la construcción de la represa de las Tres Gargantas, ¿verdad? Que tenía, creo que, el nombre de Gran Dragón, y entonces decían que esta era una aplicación literal a esta profecía que vemos acá, ¿verdad? Que la bestia, el dragón y el falso profeta eran representados a secar el río Éufrates para que pasara todo el eje de los países orientales a invadir a Israel. Entonces han habido un montón de conspiraciones, ¿verdad? Acerca de este pasaje, pero vamos a ver a la luz de la Biblia, hermanos, cómo la Biblia explica este pasaje y cómo lo interpretaron los cristianos en aquel momento y cómo deberíamos interpretarlo nosotros ahora. En primer lugar, tenemos que ver los antecedentes bíblicos. Recuerde la estructura de Apocalipsis, que es como una esponja, tiene su propia estructura, pero cuando nosotros le empezamos a apretar y empezamos a ver qué quiere decir cada cosa está relacionada con algo del Antiguo Testamento. Y Apocalipsis tiene más referencia al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y en primer lugar, vamos a ver que este pasaje y esta escena de que se seca el río Éufrates para que los reyes de Oriente vengan a invadir a una nación es algo que ya ha pasado en la Biblia. Ya hay antecedentes bíblicos de eso. En primer lugar, es una representación de Dios cuando seca el Mar Rojo para traer liberación al pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando se seca un río, cuando se seca un mar, es para traer liberación al pueblo. Y tenemos que estar claros con eso. Porque también vemos pasajes en el Antiguo Testamento donde los reyes secan el Éufrates para traer juicio a Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Quién es Babilonia en la Biblia? En el Antiguo Testamento, en el contexto del pueblo de Dios, ¿qué hace Babilonia? Oprime a Israel. ¿Qué más hacen ellos? Lo esclaviza, ¿verdad? Babilonia esclaviza al pueblo de Dios y comete toda clase de atropellos, los tiene sometidos y un montón de situaciones. Entonces, cuando el Señor seca el río para que los reyes invadan Babilonia, el Señor está trayendo juicio sobre Babilonia. Y por consiguiente, el juicio sobre Babilonia resulta en liberación para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre que vemos esta dinámica de los ríos secándose para que ejércitos invasores vengan a traer juicio, el resultado final siempre va a ser la liberación del pueblo de Dios. Ahora miremos el Antiguo Testamento, Isaías 11:15. Si alguien lo puede leer, por favor. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Bien, entonces vemos que secar el mar, ¿verdad? Y pasar en seco,
Es un juicio sobre los captores del pueblo de Dios y es liberación para su pueblo. Isaías 44:27. Que dice la profundidad, secaos, Dios parece. El Señor diciendo a estos ríos que se sequen, ¿verdad? Para traer juicio y liberación. Jeremías 50:38. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontece. Entonces el Señor seca las aguas para que vengan otras naciones a traer juicio sobre esas naciones idólatras que están atontadas con las imágenes, están sumidas en total idolatría y entonces por eso el Señor va a secar los ríos para hacer que los reyes pasen y traigan juicio sobre ellos. Y recordemos que este es el contexto de los moradores de la tierra en Apocalipsis. Están embelesados con la bestia que hizo una imagen, que la hizo resucitar y todos le daban la adoración y todos eran conducidos por esta imagen de la bestia y eran marcados por ella y por consiguiente hacían guerra contra el Señor, contra el pueblo de Dios y contra todo lo que se llamaba Dios. Estaban atontados con la adoración idólatra de la imagen de la bestia. Y entonces vemos que también en este contexto se da este secado del Éufrates para que vengan los reyes a traer juicio y liberación para el pueblo de Dios. Así que hay un antecedente bíblico que nos ayuda a entender este pasaje, pero también hay un cumplimiento histórico de estas profecías. Todos estos pasajes de Isaías y de Jeremías habla de un juicio histórico a Babilonia, literalmente el reino de Babilonia, que tenía cautivo a Israel y que Dios hizo secar los ríos para que viniera juicio sobre Babilonia, y ese juicio sobre Babilonia resultar en que ellos dejaran ir al pueblo. ¿Sí? Vamos a ver el cumplimiento histórico. Ciro el persa desvió el Éufrates para poder conquistar Babilonia. Y en el contexto del relato bíblico, Ciro es quien permite que Israel vuelva a su tierra a restaurar el templo y a restaurar la ciudad. Entonces, este es el cumplimiento histórico de estas profecías. En Isaías 44:27 y 28 leemos el contexto de todo lo que está pasando. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué dice las profundidades? Secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces aquí vemos lo que está pasando, ¿verdad? El Señor seca los ríos para que Ciro llegue a traer juicio a Babilonia por su gran idolatría y por todo lo que ha hecho contra el pueblo de Dios. Y entonces Ciro, que va a ser como un pastor que Dios envió, un siervo de Dios, esa es la comparación ahí, no es como pastor, como los pastores actuales, sino que está hablando que es un servidor de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Israel, que Jerusalén sea edificada y que el templo sea fundado. Entonces vemos esta dinámica del río secándose, el ejército invasor viniendo a traer juicio a Babilonia y como resultado de ese juicio, el pueblo de Dios es libre. ¿Estamos entendiendo, hermano? Sí. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Mire, qué tremendo lo que dice acá el Señor. Está usando a un rey impío para llevar a cabo su voluntad y que este rey impío sea el instrumento por el cual Dios va a traer juicio a los captores del pueblo de Dios y va a traer liberación a su pueblo. Pero así es como vemos nosotros que el Señor actúa muchas veces. Y aunque este Ciro no era perita en dulce, ¿verdad? Era un hombre también malvado. A su tiempo el Señor trajo el juicio contra él. Sí, hermano. Esa profecía actualmente del Estado político de Israel
ver a ese Ciro. Y ahorita estaba viendo, ellos piensan que Trump es cristiano, pero él está con una secta esa judía. Ellos, uno de los líderes de esos judíos, hablando de que Ciro es Trump, que en este periodo que él está, ellos piensan llevar a cabo esa profecía con templo, el tercer templo y todo eso, ellos ven a Ciro como tal vez del pueblo, pero es un impío, pero que va a cumplir esa profecía. Sí, y ese es el problema con interpretar literalmente estas profecías, porque eso ya ha pasado anteriormente. En 1994 pensaban que Ciro era Bill Clinton cuando logró por primera vez hacer que judíos y palestinos firmaran un acuerdo de paz con Isaac Rabin y ¿cómo se llamaba el cuerno pequeño? Yasser Arafat. Yasser Arafat, que usaba el manto así como medio enrollado, pliegue del kefir, creo que se llama eso. Decían que era el cuerno pequeño. Pero entonces Bill Clinton llevó a Palestina y a Israel a firmar un pacto de paz en Washington. Entonces decían de él que era Ciro, ¿verdad? Porque también era un hombre inmoral, pero que estaba siendo usado por Dios para traer paz a su disque pueblo, ¿verdad? Pero pues los planes se vieron interrumpidos con el asesinato de Yitzhak Rabin. Entonces eso puede seguir pasando. Y aunque los planes de Trump no se cumplan, tal vez más adelante se puede levantar otro. Y ese es el problema con estar poniendo estos nombres y haciendo una interpretación literal de estas profecías. Aunque esto se cumplió históricamente en Ciro, la para ahora es que de la misma manera en cómo el Señor secó el río, secó el mar para traer juicio a los captores de su pueblo, así en los últimos tiempos Él va a traer juicio a todos los perseguidores de la iglesia para liberar a su pueblo. Ese es el mensaje. ¿Quién sea el Ciro? ¿Quién va a ser que va a levantar? La manera en cómo lo va a hacer, el Señor sabe. Pero el mensaje para nosotros es ese. El Señor va a traer juicio contra Babilonia y va a liberar a su pueblo. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Como resultado de esta invasión, Israel fue liberado de su cautiverio. Isaías 45:13. Aquí el Señor manifiesta cuál es su eh, voluntad para este Ciro y para todo lo que él iba a hacer, ¿verdad? Él edificará mi ciudad, soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahí tenemos una imagen del que era el rey Ciro, el persa. ¿Cuál es el significado de este pasaje? Babilonia espiritual, ese sistema mundial de idolatría, va a ser juzgada por medio de este acto de secado del Éufrates, que de nuevo es figurativo, no es literal. Nos recuerda a través de estas palabras la manera en cómo Dios hizo secar el Éufrates para que viniera Ciro a liberar a Israel de Babilonia. Eso mismo Dios lo va a hacer de una manera espiritual al traer juicio, al destruir este sistema mundial de idolatría. Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17 hace una ampliación de lo que es el juicio de las copas. Y en Apocalipsis 17, 19 y 20 vamos a empezar a ver cómo hay un montón de detalles y explicaciones acerca de estas cosas. ¿Por qué el hecho de que
se seca el Éufrates tiene importancia sobre el juicio de Babilonia. Al Apocalipsis 17 entendemos sobre muchas aguas. Recordemos atrás hasta el versículo 3, que sale de dónde? Del mar. El mar es la plataforma sobre la cual se para este dragón. Babilonia está construida sobre muchas aguas. Entonces, al decir que se va a secar el Éufrates, nos está diciendo que esa agua sobre la cual se asienta va a ser secada. Y también Apocalipsis nos dice qué significa esa agua. Las aguas del Éufrates son los pueblos y naciones que sostienen a Babilonia. En el verso 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la Biblia interpreta la Biblia. Pero ahí no nos podemos inventar y tenemos que ir a ver qué es el agua. Y cuando nosotros vemos en Apocalipsis 17:15 qué es el agua, nos dice son pueblos, naciones, muchedumbres que alimentan a esta bestia, que apoyan a esta bestia, que tributan a esta bestia para que pueda llevar a cabo todos sus planes, perseguir a la iglesia, instituir su gobierno mundial. Entonces, cuando el Señor dice que va a secar el Éufrates para que vengan gobiernos invasores, quiere decir que todo ese apoyo de las naciones, el Señor va a hacer que cambie el corazón de la gente para ir en contra de este sistema de gobierno mundial, en contra de este sistema de manipulación mundial, en contra de este sistema de idolatría. El Señor les va a quitar el agua. Su fuente de ingreso. Su fuente de ingreso, correcto, el apoyo de la gente. Dios sé que el apoyo político y religioso de Babilonia. En el verso 16 y 17 dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La ramera es Babilonia. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Sí? Esto es el secado del Éufrates. Los pueblos que apoyan este sistema mundial demoníaco, volviéndose en contra de él, protestando y trayéndolo a la destrucción por no estar a favor de ellos nunca más. Entonces ese es el juicio que Dios va a traer sobre ellos. Ahora llegamos a los versos 13 y 14a. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Entonces, el derramamiento de esta sexta copa pone en marcha las acciones de los 3 oponentes, de los santos y los que son líderes de toda esta fuerza del mal, de todo este imperio llamado Babilonia. ¿Quiénes son? El dragón, la bestia y el falso profeta. Es el triunvirato maligno. Dice que de su boca salen estos espíritus inmundos que eran semejantes a ranas. Y esta es la primera vez que se usa el término falso profeta en el libro. Resume el papel engañoso de la segunda bestia del capítulo 13, cuyo propósito es engañar a la gente para que adore a la primera bestia. Recuérdense, esta era una bestia de carácter religioso, ¿verdad? Que llevaba a los hombres, que hacía señales y que esas señales estaban destinadas a adorar a esa primera bestia. Entonces ese es el falso profeta. La descripción de los espíritus como inmundos sugiere su naturaleza espiritualmente engañosa. Y las mismas palabras se utilizan para describir las actividades engañosas impías de Babilonia en los capítulos 17:4 y en el 17:2. Esa actividad engañosa en el 16:2, no sé si alguien lo puede buscar para que lo leamos nuevamente. Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y aún será maligno, pestilente sobre la marca de la bestia.
¿El 12? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ah, es este que estamos leyendo. No. El otro, el 17:4 es el que habla. 7:4. ¿Cuál es el 17:4? Y la mujer estaba vestida Ajá, eso. Sí. 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esas abominaciones es esta inmoralidad, la palabra griega es porneia. El verso que ando buscando es cuando dice que Babilonia le da del vino de sus fornicaciones a las naciones, ¿se acuerdan? Pero bueno, ese es el pasaje y la palabra nuevamente es 17:2 es. Los reyes de la tierra y moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, esa es también la palabra porneia, donde viene pornografía. Pero ya lo habíamos visto, no sé si en el 15. Ok. Entonces, hermanos, estos espíritus engañosos, estos espíritus inmundos, ¿verdad? Representan el engaño de esta falsa trinidad, de este triunvirato maligno para engañar a los moradores de la tierra. Y también, acuérdense, recordamos cómo estos juicios están vinculados con las plagas de Egipto, ¿verdad? Y esto que eran espíritus inmundos semejantes a ranas, nos recuerda la plaga de las ranas, que también tenía un propósito de engañar en Egipto, porque recuérdense que la plaga de las ranas, los hechiceros de Faraón, fue una de las plagas que ellos pudieron replicar. Entonces hay una conexión acá muy importante y hay un mensaje muy importante que nosotros tenemos que entender en esto. Los únicos otros lugares en la literatura bíblica donde aparece la palabra rana es en Éxodo 8, en el Salmo 78:45 y en el Salmo 105:30. Y es en referencia a las plagas en Egipto. Entonces usa esta palabra rana, siempre está hablando acerca de la plaga de las ranas en Egipto. Estos pasajes describen esa plaga del Éxodo. Las ranas parecían en un principio inofensivas. Bueno, tan inofensivas que Moisés le pregunta a Faraón, si quiere que las quite y Faraón le dice, no, mejor mañana. ¿Verdad? Parecían inofensivas al principio, pero el Salmo 78:45 nos dice que llegaron a destruir a los egipcios. Llegaron a destruir a los egipcios. Miren lo que dice el Salmo 78:45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. ¿Sí? Ranas terminaron destruyendo a los egipcios. Y la plaga de las ranas en Egipto fue en parte una polémica contra la diosa Heket, quien es la diosa de la resurrección y del nacimiento, y estaba simbolizada por unas ranas. Cuando el Señor manda esta plaga de las ranas, está destruyendo, está desbaratando la idolatría a esta diosa Heket, que era la diosa del nacimiento. Entonces, lógicamente, cuando miraban esas ranas, los egipcios le oraban a Heket para decirle, quita las ranas, tú que eres la diosa de las ranas. Y Heket no podía escucharles. ¿Quién fue el único que pudo quitar la plaga de las ranas? Dios, porque solo Dios tiene control sobre esa cosa. Entonces, con esta plaga quedó evidenciada como una diosa falsa, esta Heket. Y es interesante, pues, con una aportación de que a medida del Antiguo Testamento e incluso los reyes impíos reconocen a Dios de el que hizo estas cosas en Egipto y siempre se refieren a él. No, hemos conocido que el Dios de los egipcios, el Dios de los judíos, hizo todas estas cosas en Egipto. Entonces no
No, sí le tenemos miedo a ese Dios, aunque no eran cristianos, le tenían miedo a ese Dios. Así es. Porque sabía todo lo que había. Y ellos preferían que se Sí, fueran, sí, váyanse sí. con su Dios. Sí, sí, sí. Y déjennos a nosotros acá con nuestra idolatría. Incluso cuando A pesar que secuestraron sabían. el arca. Sí, No, sí. Sí, cuando se secuestraron el arca y le salió hemorroides, úlceras a los filisteos. Sí, sí, sí. Pero preferían ellos su idolatría que al Dios verdadero. Porque claro, el Dios verdadero demanda una responsabilidad. Sí, y es más fácil pedir y orarle a un ídolo que se parece a mis propias depravaciones que al Dios santo y verdadero. Entonces, la actividad engañosa de este triunvirato maligno se representa apropiadamente como una rana, ya que intentaba engañar a la gente sobre el supuesto hecho de la resurrección de la bestia. ¿Se dan cuenta cómo eso está conectado con Heket, verdad? Con la plaga de las ranas, porque Heket era la diosa de la resurrección, la diosa del nacimiento. Y ahí tenemos algunas arqueológicas, pues, cómo era una rana, una estatua, el Museo Sotheby's, y una pintura. Esa es la diosa de las ranas. Sí, sí, sí. La tienen en sotanas. Claro. Qué horrible, ¿va? Entonces, el propósito del engaño se nos manifiesta en el versículo 14, en la segunda parte. Dice, ¿para qué salieron estos espíritus inmundos que eran como ranas? Para reunir a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso a los reyes de la tierra. Eso era lo que ellos querían hacer. Dice Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. Entonces vemos cómo los moradores de la tierra estaban atontados por el poder de este falso profeta. Pero lo interesante acá es que nos dice que de ellos tres salen estos espíritus inmundos, espíritus engañadores, con el propósito de dirigir a los pobladores de la tierra, dirigir a los reyes del mundo hacia aquel gran día de la batalla del Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Ese es el propósito de ellos. ¿Cómo los convencen? Por medio de estos prodigios, por medio de estos milagros, y la gente está embelesada con las señales que ellos hacen. Luego en el 19:20, me ayudan hermanos ahí a leer. La bestia fue pesada, ella es profeta que dice, y había estos dos fueron lanzados vivos, que derribaron el pueblo creado. Y aquí vemos la gente, ¿verdad? Que sigue a esta bestia, que sigue las señales, que sigue todas esas cosas con las que ellos engañan a las personas y los llevan a recibir esta marca y adoran a su imagen. Los reyes del mundo representan el poder político impío, reunidos también para la batalla final, engañados por estos espíritus engañadores que sale de este triunvirato maligno. El día del Dios Todopoderoso se refiere a la guerra final, al día contra la bestia y el dragón en cumplimiento con las escrituras. Algunos textos de prueba de cómo el Señor habla acerca de esto, de reunir a todas las naciones para hacer guerra contra su pueblo y cómo el Señor las va a juzgar y las va a destruir. Encontramos en Zacarías 14:2 que yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Sofonías 3:8, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levantare para juzgaros. Determinación, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo,
será consumida toda la tierra. Ezequiel 39, 1 y 2, ahí habla acerca de Gog, Magog, Mesec y Tubal, y dice que los conducirá y los hará subir de las partes del norte y los traerá sobre los montes de Israel. Las naciones creen que van a exterminar a los santos, pero en realidad ellos se aglutinan, ellos se aglomeran para experimentar, para enfrentar el juicio divino. En Apocalipsis 19 vamos a ver el resultado de toda esta gran batalla. Y en medio de estas cosas, ¿verdad? En medio que nos dice el juicio contra Babilonia, que el Señor seca las fuentes de agua para traer juicio a este imperio, en medio de el accionar del triunvirato maligno y los espíritus engañadores que salen para engañar a los principales reyes, para que suban contra la batalla, ¿verdad? Para que vayan a la batalla en contra del Señor. Hay una pausa en todo este mensaje. Llegamos al versículo 15. Si alguien lo puede leer, por favor. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su fuerza. Entonces el Señor hace esta pausa y hace esta exhortación a la iglesia. Les dicen, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Muchos utilizan este pasaje para justificar el rapto, ¿verdad? El Señor viene como ladrón en la noche y nos vamos a ir en el secreto. No, hay más en esto que una simple justificación a un rapto secreto. La referencia o el sentido que le encontramos a este mensaje está conectado con la exhortación que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Miren lo que dice en Apocalipsis 3 y los versos 17 y 18. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Así que nos dice que el Señor viene como ladrón, nos dice también que tiene que tener vestiduras blancas para que no sea hallado desnudo, ¿verdad? Y para que no exponga su desnudez. Entonces, es un claro recordatorio y es una referencia a lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Estas palabras están destinadas a animar a la iglesia a no transigir en el culto idolátrico a la bestia, en no dejarse engañar por estos espíritus engañadores, en no dejarse engañar para adorar lo que no está adorando. Eso significa este pasaje. El que dice, vengo como ladrón, significa que si no velas, no te darás cuenta en qué momento vas a caer en esa transgresión. Tienes que estar velando. Y las vestiduras blancas nos hablan a nosotros acerca de santidad, guardar la santidad. La frase de ladrón hace énfasis en lo inesperado, no en el rapto. Y recordamos, Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3, también Pablo usa esta palabra, también Pablo usa esta frase. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. ¿Sí? Si no estás velando, si estás tranquilo, si estás... ¿cómo se dice? Dormido en tus laureles, ni cuenta te vas a dar cuando las cosas pasen.
cuando pienses que estás seguro y que hay paz y que no hay por qué preocuparse, en ese momento va a venir destrucción repentina. En ese momento ya has transigido tu fe ante el mundo, ya has transigido tu fe ante estos sistemas idolátricos, de estos espíritus engañosos, y cuando menos acuerdas, estás. Si el Señor viene y tú estás en esa idolatría, vas a ser destruido. Necesitas velar, necesitas guardar tus vestiduras, necesitas vivir en santidad. La desnudez es la vergüenza por la idolatría. Y las ropas blancas son la justicia y la fidelidad de los santos. Recuerden, los santos deben vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Tenemos que guardar esas vestiduras, tenemos que guardar esa fidelidad, tenemos que hacer justicia y misericordia. La aplicación entonces es que debemos resistir el engaño y la presión del sistema anticristiano. No venga el ladrón en la noche, lleve las vestiduras. Ahí está una paráfrasis a la situación que estamos viendo actualmente en el mundo. Sistemas malignos motivados por estos espíritus engañadores a que la gente piense que todos estos sistemas religiosos son la verdad cuando no lo son. Y entonces los cristianos, en lugar de resistir estos engaños, en lugar de plantarse frente a ellos, más bien terminan sucumbiendo ante estos engaños, terminan sucumbiendo ante estas doctrinas malévolas y ante estos sistemas. Lo que vemos ahí, los mártires, los que resisten, son los pocos que tienen el valor de retener sus vestiduras, de guardar sus vestiduras y de velar, aún a pesar de la muerte, aún están en riesgo de muerte. Eso es velar, eso es guardar nuestras vestiduras. Que aunque el mundo, el sistema anticristiano nos quiera destruir, nosotros velamos y guardamos nuestro llamamiento firmemente sin temor a la muerte. Hace unos días tuve el placer de ver una película que salió recientemente el año pasado, que es la película de Dietrich Bonhoeffer. Creo que ustedes lo han leído o saben quién es. Dietrich Bonhoeffer era un sacerdote, era un teólogo de la iglesia alemana que se paró frente a las pretensiones del régimen nazi por cambiar la iglesia de Alemania, a tal punto de que ellos quitaron la Biblia cristiana, pusieron la Biblia alemana, en la que decían que Jesús no era judío, porque recuerden que ellos odiaban a los judíos. Ellos decían, Jesús no es judío, es de raza aria, y le sumaron 2 mandamientos más a los 10 mandamientos. Dijeron, honrarás al Führer y lo obedecerás. ¿Verdad? Y entonces la iglesia alemana transigió en ese sistema malévolo por llevar a cabo esta agenda diabólica de Hitler y del partido nazi, y muchos estaban embelesados por ese régimen, pero Dietrich Bonhoeffer se levantó firmemente y comenzó a predicar en contra de esas cosas. Comenzó un movimiento de resistencia a lo interno de la iglesia se dividió en aquellos que buscaban mantener la pureza del cristianismo y los que buscaron apoyar a esa nueva iglesia nazi. ¿Verdad? El resultado de esta oposición fue que Dietrich Bonhoeffer terminó dando su vida por esta causa. Fue asesinado a causa de resistir contra estos regímenes malignos, ¿verdad? Impulsados por estos espíritus engañadores. Entonces, mis hermanos, este es el mensaje que el Señor le da a la iglesia en este pasaje de Apocalipsis 16:15, que debemos resistir, que no debemos transigir en nuestra fe contra estos sistemas mundanos que tratan de destruir a su pueblo. Finalmente llegamos al verso 16, la batalla final. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Ah, por cierto, les recomiendo que miren esa película de Dietrich Bonhoeffer. Se llama Bonhoeffer, ¿cómo es? Pastor, espía, asesino. Sí, en el 2024. El libro. En el 2024. Sí, y este hombre también tiene una colección de literatura muy buenísima. Escribió un libro que se llama El costo. Esa es, sí. Pastor, espía, asesino. Es buenísima película, hermanos. Y uno de los libros más insignes de él es El costo del discipulado. Este es un hombre que puede hablar verdaderamente del costo del discipulado porque estuvo dispuesto a dar su propia vida para seguir a Cristo. Porque lo más fácil era aceptar las pretensiones de los nazis y decir, sí, está bien, yo voy a predicar que Jesús era de raza aria para que no me maten. Este hombre mantuvo sus convicciones y predicó en contra de este engaño y en contra de todas las pretensiones del régimen nazi por distorsionar a la iglesia. Gracias a su valiente confrontación, hubo un remanente que no sucumbió a esa ideología, a ese sistema, y pudieron ellos reformar todas estas cosas y revertir todo lo que pretendían hacer los nazis. Fueron los guardias del cristianismo. De hecho, si ustedes miran en la historia, hacían rallies, hacían grandes eventos en los que agarraban las Biblias y las quemaban. Creo que incluso hay una escena en Indiana Jones, en la primera, porque él anda buscando el arca del pacto, y hay una reunión de nazis en la que están quemando Biblias, precisamente para eso. Entonces le recomiendo la película y le recomiendo también los libros de Dietrich Bonhoeffer, El costo del discipulado, de la comunión, ¿cómo se llama? La vida completa. La vida en comunión, y muchos otros. Tiene alrededor de 34 volúmenes de ensayos y de libros que son muy importantes, muy buenos para la iglesia. Entonces, llegamos al verso 26, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Llegamos a la famosa batalla del Armagedón, donde han habido películas de todos los tiempos, ¿verdad?, que nos muestran y nos dan un vislumbre de lo que es esa gran batalla. Así que ahora vamos a ver esa gran batalla. Después de la exhortación que vimos en el versículo 5, en el versículo 15, perdón, se retoma nuevamente el pensamiento del verso 14b, que los espíritus que salieron de bestia, del falso profeta y de el dragón, espíritus inmundos, espíritus engañadores en forma de rana, reunían a todos los principales reyes del mundo para prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los espíritus demoníacos que engañaban a los reyes los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, donde se va a producir la gran batalla. Lo trascendente de esta guerra es que no se lleva a cabo. No hay guerra, no hay batalla. Por más que hemos visto películas donde se reúnen los ejércitos y pelean los malos contra los buenos, no hay batalla. Si ustedes leen ahí, inmediatamente después de este versículo, vemos la venida del Señor para traer su justicia. También el resultado de esta batalla se va a ver más adelante en el 17-14, en el 19-14-21, en el 20 del 7 al 10, y lo único que vemos ahí es que el Señor regresa para poner su justicia y castiga a los malvados y derrota de una vez por todas al diablo. Entonces no hay batalla. Una trampa que lleva a un engaño. Exactamente, están congregados ahí solo para recibir su castigo. Entonces no hay batalla, no hay batalla. El resultado que se plantea en los capítulos 17-14, 19 del 14-21, 20 del 7 al 10, nos dice que la fuerza del dragón y de la bestia son presentadas como que son destruidas por Cristo y Dios. Mis hermanos, cuando yo pasé del dispensacionalismo a este lado,
Yo había jurado que siempre que pasaba por ese pasaje, yo miraba ahí esa guerra. Yo miraba ahí esa guerra que pasaba. Yo miraba los ejércitos reunidos, yendo contra Jerusalén y todo lo que nos enseña la ciencia ficción hollywoodense. Sin embargo, cuando uno lee detenidamente estos pasajes, se da cuenta que no hay batalla, que no hay pelea, que no hay ningún tipo de acción bélica. Solamente el Señor descendiendo para darle su bendición. Y es que si pensamos en eso, hermanos, ¿qué ejército sería capaz de resistir al Señor? Es una locura lo que plantea Hollywood, ¿verdad? Pero se ha presentado ahí en miles de versiones y de ilustraciones. Hay una película de los 90 que se llamaba El Código Omega, que muestra la batalla del Armagedón. Una tontería. Cuando están en medio de la pelea, hay un montón de manifestaciones, de eventos sobrenaturales que terminan dándole la victoria al ejército bueno, supuestamente, ¿verdad? El de los Estados Unidos. Que claro, Jesús es gringo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay un montón de ficción en todo esto, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros pensamos en qué ejército podría resistir al Señor, qué ejército podría hacerle frente al Señor, no hay ninguno, ¿verdad? Si segunda de Tesalonicenses dice que Él destruirá al malvado con el resplandor de su venida, solo con el resplandor de su venida va a destruir al hombre de iniquidad. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de Armagedón? La palabra Armagedón proviene del hebreo Ar-Magedón. Significa el monte Magedón. En español es el monte Megiddo. El monte Megiddo. Pero el gran problema es que en Israel no existe el monte Megiddo. Cuando usted va a Megiddo, Megiddo es un valle. Ya le voy a mostrar fotos más adelante. Pero recordemos, hermanos, que todo este pasaje, todas estas copas, todos estos juicios, no debemos interpretarlos literalmente, sino figurativamente. Y al igual que los nombres Babilonia y Éufrates, no se refieren a un lugar geográfico concreto, sino a una aplicación global, también Armagedón no se refiere a un lugar en concreto, sino a una aplicación global. Armagedón o Monte Megiddo puede haber sido nombrado como el lugar de la última batalla porque las batallas de Israel en la llanura de Megiddo se convirtieron en un símbolo profético o tipológico de la última batalla. Hubieron muchas batallas importantes que se pelearon en el monte de Megiddo. Y entonces, en todas estas batallas, Dios sobrenaturalmente le dio la victoria a su pueblo y destrozó eh, terriblemente a los enemigos. Solo por mencionar algunas, la batalla entre Barak y Sísara tuvo lugar en Megiddo, donde Dios fue librado, donde Israel fue librado por mano de Barak, de este terrible opresor, por causa del poder de Dios. La batalla entre el faraón Necao, que significa junto al río Éufrates, y Josías en Segunda de Reyes 23-29 y en Segunda de Crónicas 35-22. Y también el único monte cerca de Megiddo es el Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo fue donde Elías, que en Apocalipsis 11, del 3 al 7, es una figura de la iglesia, acuérdense, es uno de los dos testigos junto con Moisés. Elías derrotó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Entonces, siempre que se habla de este lugar, de este Megiddo o de este Armagedón, hace una referencia a una batalla final que Dios tuvo con un enemigo del pueblo de Dios. Entonces, Armagedón nos recuerda a nosotros esa batalla final en la que Dios va a enfrentarse a los enemigos de su pueblo para matarlos de una vez por todas y darle la liberación de su pueblo. Eso es lo que Armagedón significa.
Y ahí tenemos una imagen de lo que es el valle de Megiddo. Muy parecido al valle de Sula. Pero el punto es ese, que es este valle y Harmagedón no hay un monte Megiddo, Megiddo es un valle. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, no se refiere a un lugar geográfico, se refiere a un evento global, de aplicación global. Ese Armagedón nos referencia la batalla final, como han habido tantas batallas en el Antiguo Testamento, en donde Dios ha enfrentado los enemigos de su pueblo y los ha vencido con su diestra de poder y ha liberado a su pueblo de sus captores. ¿Qué significa Armagedón entonces? Todos los pasajes anteriores que registran sucesos ocurridos en las cercanías de Megiddo pueden estar detrás de la referencia de Apocalipsis 16:16. De modo que la referencia de Juan a este lugar puede sonar con las siguientes asociaciones tipológicas y proféticas. En primer lugar, la derrota de reyes que oprimen al pueblo de Dios. En segundo lugar, la restricción de los falsos profetas. En tercer lugar, la muerte de los reyes engañados que provocó el luto, combinada con la expectativa futura de una batalla final en la que en conexión directa con aquel a quien ha traspasado, se producirá la destrucción de todas las naciones que vengan contra Jerusalén y el luto de todas las tribus de Israel. Entonces, eso significa Armagedón, el lugar donde Dios va a traer en la batalla final y va a destrozar a todos los opresores del pueblo de Dios. En conclusión, mis hermanos, el juicio de la sexta copa nos muestra a nosotros cómo Dios juzga a Babilonia, que es el mundo impío, por medio de su soberanía. Él mueve todas las piezas que tiene que mover para traer una hecatombe sobre este imperio del mal. El engaño demoníaco prepara una rebelión final en donde es el clímax del juicio divino, donde Dios va a destruir de una vez y para siempre a sus enemigos y a los perseguidores de la iglesia. Pero en medio de todo esto, Dios hace un llamado a la iglesia. ¿Cuál es el llamado para la iglesia? Velar fielmente, guardar sus ropas, guardar la santidad y confiar en la victoria de Cristo. Este es el mensaje, mis hermanos, que encontramos nosotros en este juicio de la sexta copa. En la siguiente lección vamos a ver la séptima copa. Por hoy vamos a terminar hasta acá. Voy a pedirle a mi hermano Gerard que pueda dirigirnos en oración. Vamos, Padre amado, gracias, Señor bendito, por este tiempo especial, Padre, de estudio de tu palabra, Señor. Gracias por este tema, Señor, que nos haces el llamado, Padre, a estar listos, Señor, a estar velando, Señor, a confiar en ti, Padre, y estar como soldados, Padre, que no nos encuentres desnudos, Señor. Danos esa fortaleza, Señor bendito. Pido que guardes a cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que andemos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén.